Hay una pregunta que muchas personas que vivieron este tipo de vínculos se hacen en algún momento. No al principio, no en el medio del dolor, sino después, cuando ya hay un poco más de distancia. Y la pregunta es, ¿me amó de verdad? Hoy quiero ir a un lugar más profundo, indagando en esa pregunta, a un lugar que trascienda la pregunta de si esa persona te amó alguna vez de verdad, porque creo que hay algo más importante que responderla. Bienvenida, bienvenido a Sembrando Jardines, donde otros construyeron desiertos. Esta es nuestra segunda temporada y como siempre, antes de empezar, queremos recordar que este es un espacio de acompañamiento en el que validamos, entendemos, nombramos, no diagnosticamos. Y siempre te voy a recomendar que si lo que nombramos acá resuena fuerte en vos, busques acompañamiento terapéutico especializado. Preferentemente con alguien formado en traumas relacionales, traumas vinculares. Este espacio camina al lado, no reemplaza el espacio terapéutico. Dada esta recomendación desde el amor y desde quien ha transitado estos procesos, arrancamos. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero decir algo que me parece fundamental. Cuando hablamos de gaslighting, de sistemas que protegen al abusador, de vínculos donde el daño se sostiene en el tiempo, aparece siempre una pregunta implícita. ¿Cómo no te diste cuenta? Y quiero responderla antes de que te la hagas al escuchar este episodio. Porque no es que quien es víctima de este tipo de vínculos era ciego o ciega. No es que era ciego, no es que era ciega a lo que pasaba en el vínculo. Es que estabas metido o metida dentro de una obra de teatro. Y cuando uno está dentro de la obra, cuando sos parte del elenco, cuando el escenario es tu vida cotidiana, cuando el guión se repite desde hace años, quizás desde que naciste, no podés ver la obra desde afuera, no podés ver que es una obra, porque vos estás adentro. Y entonces hay roles asignados, hay un guión que parece que conocen todos menos vos, hay una escenografía construida para que quien mira de afuera vea que, todo parece normal, aparentemente es todo normal. Y hay un sistema entero, personas, dinámicas, relatos, que te empujan de nuevo a tu lugar cada vez que intentas salirte. Esa es la diferencia entre un sistema vincular sano y uno que no lo es. En un sistema vincular sano vos podés salir del personaje, podés decir, esto no me cierra, y el sistema te escucha, te respeta. Podés mostrar tu vulnerabilidad y el sistema te sostiene. En un sistema disfuncional, llámalo parejas, amigos, familias, ¿no? Grupo de personas, ¿no? Compañeros de trabajo, compañeros de estudio. En un sistema disfuncional, cada vez que intentás salirte, el sistema te devuelve al rol. Ahí aparecen las denominaciones, ¿no? Te llaman la difícil o el difícil, la persona exagerada, la persona que siempre complica todo.
y así de a poco dejas de intentarlo. Entonces, no es que estabas ciego o ciega, no es que te faltó inteligencia, te faltaron testigos. Te faltó un alguien de afuera de la obra que te dijera lo que estás viviendo no es normal, no está bien. Te faltó alguien que te diera la mano y te ayudara y te diera el impulso para salir. Pero ciego no estabas, ciega no estabas. Voy a compartirte algo que escribí en mi diario hace un tiempo. A veces pienso que no me enamoré de vos, sino de una experiencia de mí misma estando con vos. Cuando escribí eso, algo se acomodó adentro mío, porque nombraba algo que yo había sentido durante mucho tiempo, pero que no había podido decir con palabras. Que en ese vínculo que me había costado tanto, que me había confundido tanto, había algo que no era lo que yo creía. No era mentira todo, pero tampoco era lo que yo pensaba que era. Dentro de ciertos vínculos, los que implican abuso psicológico, manipulación, violencia emocional, hay algo que ocurre casi de manera sistemática y que pocas veces se nombra. El otro aprende a leer lo que necesitas, no para dártelo de verdad, sino para representarlo. No es que le nace dártelo, lo actúa. Aprende a ver qué gestos te conmueven, qué palabras te abren, qué silencios interpretas como profundidad, qué ausencias justificas como herida. Y te da exactamente eso. No porque lo sienta, sino porque es lo que necesita para que vos te quedes. A eso es a lo que yo llamo estafa emocional. No es que actuara de mala fe necesariamente. Muchas de estas personalidades no tienen la capacidad de sentir aquello que representan. No pueden reciprocar, no pueden reparar cuando hacen daño, porque nunca terminan de entender qué daño te hicieron, porque no empatizan con tu dolor. Entonces por eso aparece la disculpa genérica, ¿no? Si algo de lo que dije te hizo sentir mal, lo siento. Nunca entienden qué es lo que te hizo sentir mal. Entonces, ¿cómo reparan algo que no entienden? Algo de lo que no son conscientes, ¿no? Algo de lo que no pueden dar cuenta. No pueden dar amor de la manera en que vos lo das. Y entonces hacen lo único que pueden hacer. Imitan la forma, sin fondo, sin contenido. Y acá viene lo más difícil de entender, que también paradójicamente es lo más liberador. Vos no mentías, vos significabas. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no mentías, vos significabas. Que vos significabas quiere decir que vos le dabas sentido a algo que por sí solo no lo tenía. Tomabas lo que había, a veces poco, a veces ambiguo, y vos lo completabas con sentido, lo cargabas con sentido. Entonces, donde había falta de amor, ponías comprensión. Donde había distancia, le dabas tiempo. Donde había vacío, proyectabas futuro. No porque fueras ingenua o ingenuo, sino porque tenés una capacidad enorme de amar. Y esa capacidad necesitaba un lugar donde desplegarse.
y ese vínculo parecía recibirla. El amor que viviste fue real. Escúchame bien, el amor que viviste fue real. Lo que sentiste fue real, lo que diste fue real, lo que construiste desde adentro tuyo, todo eso fue genuino, pero no necesariamente compartido. Y hay algo profundamente desestabilizador en admitirlo, porque entonces no hay un nosotros traicionado, hay un yo que amó en soledad dentro de una ilusión de reciprocidad. Y eso duele, y duele de una manera muy particular, porque no podés enojarte solo con el otro, también tenés que mirar lo que vos construiste, lo que vos completaste, lo que vos necesitabas que fuera, por eso cargaste de significado. Yo lo viví y sé lo que es llegar a esa conclusión. Esa sensación de que habitabas una realidad construida en interpretaciones, gestos leídos como promesas, silencios convertidos en profundidad, ausencias justificadas como heridas que el otro traía, y de repente entender que esa realidad, esa que te sostenía, esa que amabas, estaba sostenida en gran parte por vos. No es fácil. Es como intentar vivir en una casa donde las paredes eran proyecciones. Y a veces, mirando hacia atrás, aparece otra cosa. Ese momento en que viste el verdadero rostro del otro. El desprecio, el rechazo, el malestar que no se ocultaba más. Ahí es donde pensás, todo fue mentira. Es una manera de decir, me viste y actuaste conmigo. Porque una persona que mira así a quien dice amar, con ese desprecio, con ese rechazo, con todo ese vacío, ahí no cabe amor. Es imposible. Lo que viste al final no era una máscara que se cayó, era la confirmación de algo que tu cuerpo ya te decía desde antes, ya lo sabía. El cuerpo siempre se entera antes que la mente, parece. Y aparece la culpa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo lo permití? Y cómo estuve tanto tiempo ahí, porque el cómo lo permití y cómo no me di cuenta siempre van pegados a el tiempo que uno invirtió y puso en ese vínculo. Yo tuve que entender algo sobre mí misma para poder soltar esa culpa. Tuve que entender que mi historia me condicionó. Tuve que aceptar que yo no sé con claridad qué es un vínculo sano, porque no tuve uno de referencia desde mi infancia, desde chica. Entonces no fallé por ingenua, fallé por no tener el mapa, por buscar amor en los lugares que me resultaban conocidos, aunque fueran lugares que dolían. Eso no es una condena, eso es comprensión. Y comprender no es justificar, es soltar la culpa para poder mirar con más claridad.
Hay algo más que estos vínculos dejan y que pocas veces se nombra: la pérdida de la inocencia. Porque no te rompen a vos, te rompen la capacidad de creer. Te rompen la capacidad de confiar sin calcular qué querrá el otro, qué estará buscando. Te rompen la capacidad de amar sin estar en alerta. Después de este tipo de experiencias, miras a todos pensando que tienen alguna motivación oculta, que detrás de cada gesto hay un cálculo, que si alguien se te acerca, algo quiere. Y es un costo muy caro. Creo que quizás es lo más caro que se cobran estos vínculos, porque te roban la facilidad de confiar, la ligereza de creer, la inocencia de amar sin miedo. Quiero decirte algo sobre esto. No se trata de recuperar la ingenuidad. No se trata de volver a creer de la misma manera que antes. No vas a volver a ser quien eras antes de pasar por estas experiencias, con este tipo de vínculos. Se trata de aprender a confiar de otra manera, más consciente, más pausada, más tuya. Se trata de recuperar ese interior que quedó en ruinas, ese espacio adentro tuyo destruido, ¿no? La habitación en ruinas, le digo yo. Ese lugar que era tuyo y que quedó ocupado por el daño, por la duda, por la desconfianza. Hay que volver ahí. Hay que volver ahí, hay que recuperarlo. Hay que reclamar esa habitación en ruinas. No para el otro, para vos. Porque en el proceso hay algo que se nos escapa. Y es que la capacidad de amar que pusiste ahí afuera, en alguien que no podía o no quería recibirla, esa capacidad es tuya. Siempre fue tuya. Y la pusiste en una persona a la que le diste un lugar de privilegio que no merecía. Hoy, en este episodio, te invito a reclamar ese lugar. Te invito a tomar posesión de lo que es tuyo, a valorar que vos sí podés amar, a valorar lo que sos capaz de dar para dártelo a vos primero. Si esa canción te gustaba antes de conocer a esa persona, reclama la tuya. ¿Por qué te gustaba antes? ¿Por qué la disfrutabas? ¿Qué era lo que te hacía sentir bien con esa canción? Es tuya, reclámala. Aunque cueste. Y así con tantas otras cosas. Hoy te invito a reclamar ese espacio interior, a trabajar en vos, a fortalecerte, a amarte como mereces, a enamorarte de vos. No desde lo que te faltó, desde lo que siempre estuvo. Porque ¿sabes qué? Si hubo tanta energía, si hubo tanto amor, tanta entrega puesta en otro,
Imagínate lo que pasaría si pudieras empezar a poner toda esa energía, todo ese amor y toda esa entrega en vos. Si este episodio te resonó, guárdalo. Volvé a escucharlo todas las veces que lo necesites. Si conoces a alguien que esté transitando esto, compartíselo. A veces una frase en el momento justo cambia todo. Nos vemos en el próximo episodio. Y mientras tanto seguimos sembrando. Cuídate, vales mucho.